Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, concurrimos de nuevo en este domingo 22 de mayo para poder continuar con nuestro estudio acerca de la primera epístola de Pedro, la cual pues ya tenemos bastante avanzada, estamos casi llegando a su final, pero que todavía nos queda una serie de enseñanzas que Pedro va dejando para cada uno de nosotros y que no debemos dejar ignorado en ninguna manera, porque como hace ya varios domingos lo decíamos, esta epístola normalmente es considerada como un evangelio condensado por esa enorme cantidad de principios doctrinales que se presentan y que en muy poco espacio Pedro va a explicarnos de manera bastante clara. Dios ha dejado su palabra, esta palabra que estamos estudiando domingo a domingo, para orientarnos hacia el cumplimiento de su voluntad, que no hay que olvidar que siempre es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, también, además de su palabra, nos ha dejado la libertad para que tomemos decisiones acerca de cuál será nuestro actuar en este mundo. Pero nunca debemos olvidar que esas decisiones que tomemos tienen repercusiones inmediatas en la carne, es decir, en nuestra vida terrenal, pero además tienen decisiones inmediatas en la eternidad, es decir, en nuestra vida espiritual. Y es por eso que les invito a que oremos pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, no solo para entender su palabra, que es de por sí algo muy importante, sino también para que podamos apropiarnos de esa palabra y llevarla a una toma de decisiones encaminada hacia el cumplimiento de la voluntad de nuestro Señor. Pedro nos ha explicado de manera muy amplia, de manera muy profunda, cuál es ese concepto de un nuevo nacimiento a través de Cristo, esa vida pasada y esta nueva vida que el Señor nos ha dado, aun y cuando ésta sea en la terrenalidad y que luego se expresará en la eternidad. Y además nos hace un llamado a que si hemos nacido de nuevo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si somos ahora cristianos y gozamos de ese amor de Dios en plenitud, entonces que se nos note un poco, que nos comportemos como vivos espirituales, evitando vivir muertos en la carne. Porque vaya que es posible estar vivo en la tierra, pero muerto en el espíritu. Por lo tanto, Pedro nos ha llamado a que esa vida que el Señor nos ha dado, a través de su palabra, a través del sacrificio de nuestro Señor, y a través de la fe y el Espíritu Santo, entonces que ésta se traduzca en ser diferentes. Es por eso que he colocado ahí la laminita de un grupo de personas yendo en el camino fácil, en el camino popular, en el camino donde van todos, pero el cristiano está yendo en un camino diferente, un camino que le lleva necesariamente a cumplir con esa voluntad del Señor de la cual hemos hablado. Ese camino que nos lleva a vivir en Cristo para la eternidad y no a vivir muriendo en la carne y que luego nos llevará a la muerte eterna. A veces puede llegar a ser un poco complejo combinar el mundo espiritual con el mundo terrenal, pero simplifiquémoslo un poco. Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia en la tierra y en la eternidad, y por eso es que glorificamos cada día a nuestro Salvador. Vamos a recordar un poco acerca de cuáles eran los últimos versículos que se abordaban en nuestro estudio de la semana anterior. Primera de Pedro 4:11 nos daba ahí una indicación acerca de cuál debe ser el comportamiento mismo del cristiano en cada una de las esferas de su vida. Y es que todo debe estar basado, circundando y acabando en el amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué va a tener que ser tan específico, Pedro? Porque dice,
y ante todo, es decir, por sobre todas las cosas, delante de cualquier otra cosa, como prioridad, ante todo, tener entre vosotros, está dando una indicación de amarnos entre nosotros, como comunidad. ¿Y a quién le está escribiendo Pedro? Le está escribiendo a la iglesia cristiana en general. Por lo tanto, una iglesia cristiana que en su interior no tiene por sobre todas las cosas, ante todo, el amor, entonces es una iglesia cristiana que se está equivocando bastante. Una iglesia cristiana entonces, antes que la predicación, antes que la música, antes que el templo, antes que cualquier otra cosa, debe tener al amor como prioridad inequívoca. Y si una iglesia tiene una hermosa predicación, un sonido espectacular, unas pantallas gigantes, unas instalaciones muy bonitas, no tiene amor, bueno, pues es una iglesia que simplemente está desoyendo la palabra de nuestro Dios. Pero fíjese que primera de Pedro 4:11 deja ahí una palabra que va a llevarnos a pensar que no es cualquier tipo de amor, es un amor ferviente, es un amor que tiene mucho ánimo, que está muy vivo, que está muy activo. No es un amor tibio, ni un amor fingido. Por lo tanto, mis hermanos, una iglesia que no tiene un amor prioritario y ferviente es una iglesia que está realmente alejada del Señor. Y continúa, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ya lo hemos hablado en la sesión anterior, no se está hablando de que va a limpiarnos de pecados, no, seguiremos siendo pecadores, pero el amor va a poder cubrir las consecuencias de los pecados. Claro, esto tiene mucho sentido, porque una iglesia que no tiene amor, entonces será víctima de la naturaleza pecaminosa de sus miembros. En cambio, una iglesia que tiene mucho amor podrá envolver a sus miembros con ese amor para poder acogerlos y que estos vayan encaminándose al cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. Ven entonces cómo este escrito de Pedro hacia las iglesias está especialmente dirigido para que los cristianos entendamos que la prioridad es siempre ese sentido de comunidad como cuerpo de Cristo que somos. Y continúa, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, es decir, servir los unos a los otros, vigilar que el hermano pueda tener todo lo que necesita, ser misericordiosos, sin murmuraciones. Esa vida en comunidad entonces va a tener que ser amalgamada por un concepto que el Señor ya ha dado en otros libros de la Biblia y que pues son parte de una gran cantidad de preceptos que pues no vamos a poder ver todos el día de hoy, porque ya luego el tema de los dones espirituales es tema aparte y llevará no una, ni dos, ni tres sesiones poderlo comprender en integridad. Sin embargo, primera de Pedro 4:10 hace ahí una alusión a los dones espirituales, pero le pone ahí un añadido muy interesante acerca de cuál es el verdadero sentido de estos dones, para qué nos lo dio el Señor. No olvidemos que viene hablando de esa vida en comunidad cristiana, viene hablando de esa vida en comunidad de iglesia, y en ese contexto entonces introduce cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir entonces que cuando se nos ha dado un don, este no debe ser ni ocultado ni utilizado para beneficio propio. Este don se nos ha dado para que podamos hospedar a los demás, es decir, suplir las necesidades de los demás, porque de eso viene hablando Pedro. Por lo tanto, a cada uno se le ha dado un don según la voluntad del Señor y lo debo usar para ministrarlo a otros, nunca para mí. El don no es para mí, el don es para usarlo en favor de mis hermanos. Y fíjese,
Cuando dice que este don será en favor de otros, será ministrado a otros, según la multiforme gracia de Dios, lo que está diciendo es que cuando nosotros usamos nuestros dones para favorecer al hermano, para hospedar al hermano, para suplir la necesidad del hermano, ya sea física o espiritual, entonces estamos siendo herramientas de esa gracia de Dios que es multiforme, es decir, tiene muchas formas, porque la gracia de Dios puede venir en tantas maneras y nosotros mismos como cristianos somos una de esas tantas maneras que Dios puede usar para mostrar su gracia. Cuando usted pueda servir a su hermano a través de los dones que Dios le ha entregado, no debe olvidar que usted está siendo herramienta de Dios, está siendo instrumento de Dios. Y miren, no hay nada más hermoso que ser instrumento del Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, usted debería sentirse muy feliz de poder ser usado por Dios para bendecir. Y continúa ya aquí de manera un poco más explícita acerca de algunos dones en particular. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy interesante porque Pedro nos dice, mire, si usted va a abrir la boca, que lo que diga esté agarrado, esté adherido, esté en la línea de la palabra del Señor. Porque no lo queremos escuchar a usted, mi hermano, perdone que se lo diga. A mí lo que usted diga, la verdad es que me interesa muy poco si esto no está atado, amarrado de la palabra del Señor. De igual manera, si algún día yo estoy dando la clase bíblica y se convierte más bien en un monólogo de mi propia opinión y con mi propia sabiduría, por favor, hermano, levántese y váyase. ¿Por qué? Porque lo único que nos debe interesar es lo que el Señor quiere decir. Porque los predicadores al final somos única y exclusivamente instrumentos, canales por los cuales Dios habla. Y entonces cuando dejamos de hablar de la palabra de Dios, dejamos simplemente de ser los que estamos usando nuestro don para bendecir a otros. Y de igual manera, si alguno ministra, ministre conforme a lo que Dios le da. Porque es que ninguno puede dar divino si es que Dios no se lo ha dado. Pero la parte más interesante es esta, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es que el importante no es el pastor, el importante no es el maestro de escuela dominical, el importante no es el anciano, el importante es nuestro Señor. Al final, el que predica bien, predica para Dios. El que acomoda las sillas, lo hace bien para Dios. El ministro de alabanza canta bien para Dios. Porque en el momento en el cual el Señor deja de ser el centro del uso de nuestros dones, entonces dejamos realmente de glorificarle y por tanto nuestro accionar está viviéndose en la carne. Por lo tanto, si Dios le ha dado a usted dones espirituales, estos son para ministrar a otros y para darle la gloria al Señor. Cuando la gloria o cuando el reconocimiento recae sobre usted, mi hermano, algo está haciendo mal, algo no va bien ahí. Y para eso, quiero que vayamos a 1 Corintios 12, del 1 al 3, un pasaje bíblico que nos va a hablar acerca de dones espirituales, pero que nos va a dar una perspectiva un poquito diferente, porque el clásico estudio es, mire, el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanación, el don de servicio, de acuerdo. Pero 1 Corintios 12, 1 al 3, nos va a dar una visión un poco diferente, una visión más gregaria, una visión más contextualizada al concepto de iglesia del momento. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire cómo comienza el pasaje bíblico el apóstol Pablo, diciendo, no quiero que sean ignorantes. Digo, desde la manera en la que nos lo dice.
sabéis que cuando erais gentiles, es decir, antes, cuando no conocían al Señor, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dicho de manera muy sencilla, miren, acuérdense cuando ustedes no conocían del Señor, andaban dando tumbos de un lado a otro, creyendo en el zodiaco, creyendo en el horóscopo, creyendo en la adivinación, creyendo en que las cosas pasaban por una divina explosión sin ningún sentido, creyendo cualquier cosa menos creyendo en el Señor. Era fácil engañarlos, fíjense, llevándoos de la manita como niños chiquitos. Pero eso era cuando no conocían del Señor. Ahora, en cambio, la cosa cambió. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mire cómo es interesante, porque cuando le dijo no quiero que ignore de los dones espirituales, usted creyó que le iba a decir, mire, le vamos a dar el don de lenguas, o le vamos a dar el don de pastor, o le vamos a dar el don tal o cual, y no. Pablo habla de dones espirituales muy puntualmente en el contexto de cómo se nos nota que están proviniendo realmente del Espíritu Santo. Porque vamos que los dones espirituales son eso, dones que el Espíritu Santo va a tutelar en nosotros. Y entonces la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿y yo estoy arrebatando el protagonismo de Dios? ¿Le estoy llamando anatema? ¿Le estoy vituperando? ¿Le estoy rechazando? Y no necesariamente de manera taxativa, porque muy rara vez un cristiano va a decir Dios no existe, o yo no confío en Dios. Eso será muy extraño, pero sí que puede vivir como si Dios no existiera. Pero sí que puede tomar decisiones como si Dios no importara. Y eso también es llamar anatema a Jesús. Entonces lo que dice es que aquel que vive en su juicio personal sin tomar en cuenta que Cristo murió por nosotros y que tiene una voluntad para nosotros, entonces simple y llanamente ese no puede provenir del Espíritu. No pueden provenir del Espíritu Santo, sino aquel que llama Señor a Jesús, ese sí, porque únicamente el Espíritu Santo es el que puede dar revelación a un cristiano para poder llamar Señor a Jesús con todas las letras y con todo el comportamiento que viene aparejado a eso. Por lo tanto, mis hermanos, el ejercicio de los dones espirituales únicamente es útil y únicamente es de gloria para el Señor cuando bendecimos a otros, cuando glorificamos a nuestro Dios con eso y cuando esto proviene realmente del Espíritu Santo. Es decir, cuando no se trata de un fingimiento, sino es un hecho genuino que, discúlpeme, pero se nota cuando un cristiano está sirviendo de manera genuina para la gloria de Dios y cuando también un cristiano está sirviendo para su propia gloria, para enaltecerse a sí mismo y, ¿por qué no?, para conseguir algunos beneficios personales. Pero Pedro no quiere que pase de largo la oportunidad para recordarnos que a pesar de que hagamos todo lo que se nos dice, a pesar de que tengamos dones espirituales utilizados para glorificar a Dios y para servir a nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo, a pesar de eso, el sufrimiento no deja de ser parte de la vida cristiana. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay una doctrina muy difundida entre muchas iglesias que cuando hay una prueba para un cristiano es porque pecó, es porque a saber en qué pasos anda, es porque le falta fe, quizás se ha alejado del Señor. Y la verdad es que la Biblia nos enseña algo completamente diferente.
La Biblia lo que nos está enseñando es que el sufrimiento, esa prueba de fuego, no es producto ni de que estemos en pecado, ni de que estemos alejados de Dios, ni mucho menos. Es producto única y llanamente de que somos cristianos como tal. Es lo normal. Pasar por la prueba, pasar por el fuego, es lo normal para el cristiano. Por eso es que 1 de Pedro 4:12 dice, mire, ¿y por qué se extrañan? ¿Y qué es lo que les sorprende? Si es que eso es lo normal. No es extraño que pasen por pruebas, no es extraño que pasen por el fuego. Y es que pasan por pruebas y pasan por el fuego producto de que son cristianos. Si no lo fueren, entonces todo estaría bien en el mundo. En el mundo. Porque aquel que no es cristiano, aquel que no cree, en el mundo probablemente se la pase muy bien. Pero luego viene una eternidad donde tendrá que responder por sus pecados. Entonces, mis hermanos, pues que no nos extrañe. Mire que ahí he puesto en la lámina una imagen recordando a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y yo le pregunto, ¿y los amigos de Daniel estaban en pecado? ¿Y los amigos de Daniel estaban alejados del Señor? No, ellos estaban muy cerca de Dios, cumpliendo la palabra del Señor, y los lanzaron al horno de fuego. Claro, el Señor estuvo con ellos, cuidándolos, en la prueba. Pero, mi hermano, si usted creía que la vida cristiana era vivir lejos del sufrimiento, pues es que me le predicaron un poco mal. Pero ojo, cuando viene el sufrimiento, también viene el gozo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren, hermanos, sufrimiento va a haber, inequívocamente sufrimiento va a haber, pero ¿por qué nos tenemos que gozar? ¿Por qué parece que esto es más bien un poco de masoquismo, verdad? ¿Por qué hay que gozarse en la prueba? Pues muy sencillo, porque estamos padeciendo como Cristo padeció. Pero, como padecemos en este sentido, cuando venga el momento de la revelación de su gloria, entonces nosotros vamos a estar ahí también, en las buenas y en las malas, porque estamos agarrados de Cristo, estamos asidos de la cruz de Cristo, de su sacrificio y de su resurrección. Por lo tanto, cuando usted vea el sufrimiento, solo vea una oportunidad para recordar que en la eternidad estaremos siendo partícipes de la gloria de nuestro Señor. Y aquí me gustaría retomar un versículo de Gálatas, un versículo sumamente conocido, pero que nos tiene que llevar bastante a la reflexión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, le voy a dar una perspectiva un poquito diferente de este versículo, porque habitualmente se utiliza para recordarnos que todo lo que hacemos tiene que estar bajo la sombría del cristianismo, y eso es cierto, no lo voy a negar. Pero, ¿qué tal si lo enfocamos desde la parte del sufrimiento? Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy sufriendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que el sufrimiento de esta tierra no lo tiene que vivir usted, mi hermano, se lo tiene que entregar al Señor. Porque si hay alguien especialista en superar crisis y sufrimiento, ese es Jesucristo. Venció a la muerte, nada más y nada menos. Así que el sufrimiento que venga, no se lo coma usted, hermano. Entrégueselo al Señor, que Cristo sea quien lleve ese sufrimiento por usted. Claro, para eso hay que tener nuestra plena confianza en Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, la prueba que venga, la vivo en la fe del Hijo de Dios. El sufrimiento no tiene que ser para abatirnos, tiene que ser precisamente para fortalecer esa fe que tenemos en nuestro Dios. Y continúa, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, sois 3 veces feliz,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No se nos olvida que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se posó sobre los cristianos en forma de lenguas de fuego. Quiere decir entonces que cuando se burlen de mí por ser cristiano, cuando se burlen de mí por mi condición de cristiano, por mi comportamiento, me tengo que sentir feliz. ¿Sabe por qué? Porque si no se me notara lo cristiano, no se burlarían de mí. Así que debo sentirme 3 veces feliz, porque entonces algo estoy haciendo bien. Algo, como por ejemplo, mostrar el cristianismo que me brota a través de mis acciones. Glorifico a Dios a través de mis acciones. Siéntase feliz si se burlan de usted. Pero siéntase feliz porque en la segunda mitad de este mismo versículo deja una sentencia muy interesante. Ciertamente de parte de ellos, es decir, de los que se burlan, Él, Dios, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué significa blasfemar? Significa maldecir a Dios. Cada vez que alguien se burla de usted por ser un cristiano, por seguir a Cristo y comportarse como tal, piense con mucha misericordia de esta persona. No se enoje, no se ofenda, no se defienda. Solo ore por esta persona, porque ese que se está burlando de usted está maldiciendo a Dios. Y mire, mi hermano, yo no sé, pero bien, pues bien no va a terminar. No se enoje, hermano, no se lo agarre personal, porque el insulto, la burla, no es contra usted, es contra Cristo. Y deje que Cristo se encargue, que Él sabrá la mejor manera. Usted no, mi hermano, usted gócese en el Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, hermano, también Pedro le dice, miren, no exageremos, no lo agarremos por otro lado. Es que usted no tiene licencia para ir a pecar, no tiene licencia para ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido. No quiere decir eso, no padezca por eso, porque usted no tiene por qué meterse en esas cosas. Ahora, si llega a padecer producto de su fe en Cristo, entonces no se avergüence, hermano. No se avergüence, gócese en el Señor. Claro, para no ser avergonzado tengo que comportarme como la palabra de Dios me pide que me comporte, porque de lo contrario estaría yo siendo contrario a Cristo. Mi comportamiento no sería el de un cristiano, y evidentemente que no es eso a lo que Pedro nos está mandando. Y concluye, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mira, hermano, no sé si usted sabía, pero vamos a ser los primeros juzgados. Primeros. Ahí yo tengo a usted en primera fila. Después de mí, cabal, ahí va usted. Nos van a juzgar. Y sepa lo que nos vamos a ir a un juicio en el cual vamos a ser encontrados culpables, porque somos culpables de pecado. Pero tenemos una justificación en Cristo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si nosotros somos justificados y ellos. Y si el justo con dificultad se salva, porque mire que ni justos que fuéramos, pero somos justificados, y así apenita y nos salvamos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que ese que se burla de usted por el comportamiento cristiano que exhibe, pues quién sabe, eso es lo que Pedro dice, pues quién sabe cómo le vaya. Pues bien no le va a ir, mi hermano. Y en el último versículo, primera de Pedro 4:19, el autor va a dejar una sentencia muy interesante y quiero que se nos grabe en la cabeza y que nos lleve permanentemente a una toma de decisiones útiles para honrar al Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, en consonancia con la voluntad de Dios,
si su padecimiento es producto de cumplir la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que Dios se encargue, porque ese Dios es fiel, no lo va a desamparar. Que Dios se encargue. No dice a Dios rogando y con el mazo dando, como dice el dicho popular. No. Mire lo que dice: encomienden sus almas al fiel Creador, que Él se encargue, y hagan el bien. O sea, mientras Dios se encarga, usted a lo suyo, usted a ser cristiano, usted a cumplir la misión, usted a vivir de acuerdo a los preceptos del Señor, porque Él es fiel. Y que Dios nos bendiga y nos dé mucha sabiduría para poder entregar nuestras vidas a esa fidelidad del Señor cada día. Bendiciones, mis hermanos.